Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Lugares secretos. La bitácora de un México escondido. En esta ocasión, recorreremos el estado de Veracruz. El estado ha participado en grandes episodios de la historia mexicana, pero sobre todo, su valor e importancia se deben a que durante años fue el principal puerto que conectaba a México con el resto del mundo. La diversidad cultural del estado ha jugado una parte protagónica en la personalidad de nuestro país. Nuestro primer punto se encuentra a 1 hora y media de la capital, en la localidad de Tlacotalpan. Este lugar ha pasado a la historia por convertirse, de alguna manera, en el eterno hogar de uno de los mejores compositores musicales de nuestro país, el Flaco de Oro, Agustín Lara. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién está? Agustín Lara seducía a chicas y grandes porque tenía una manera de versificar realmente como la seda, ¿no? Muy melancólica, seductora, nostálgica. Piénsalo bien, mulata. Siempre está hablando de la mujer. Siempre la está viendo porque la está observando, porque la desea, porque se siente víctima del desprecio. Pero él siempre está hablando en primera persona. Él habla a la mujer y de las mujeres, pero no desde la visión de verse, ¿cómo decirte? No lo que piensa la mujer. Ahí hay una distancia que de repente para una mujer de hoy dices, pues como que no me llega tanto, porque si él hablara como mujer, ¿qué es lo que siente una mujer? ¿Cuál es su sensualidad, sus sentimientos? Sería diferente. Nosotros somos las musas, las mujeres de la calle, cabecita blanca, las ingratas, las pérfidas, pero nunca se habla del empoderamiento de la mujer. Él nunca toma ese tema. Él todo lo vuelve sofisticado, porque además le toca un momento de su vida en donde él era un dandy, era un hombre que se gastaba hasta lo que no tenía, ¿no? Y entonces a una mujer a la que estaba seduciendo llegaba el carro del año, un carro, no sé a quién le mandó un auto increíble a varias, les regalaba coches, les regalaba joyas, les regalaba abrigos de mink. O sea, él creaba su propio universo de seducción y de lujo, no siendo un hombre rico. Entonces, para él era impensable romper el hechizo de un Agustín Lara desaliñado, pobre, fracasado. No lo podía soportar. Él era una persona exagerada en el cuidado y la pulcritud de su persona. Y su trabajo musical, nadie le va a poder decir que era, si no un genio, uno de los grandes compositores que le dieron también una identidad a una parte de la música mexicana. No tanto lo rural como la música de las ciudades. Hay palabras que las dice con una gran sutileza, pero sí te estás dando cuenta que su tema es la sensualidad, la seducción, la sexualidad, su pasión, su lujuria por las mujeres hermosas, y que muchas canciones se las
lo prohibieron en la radio porque les parecía indecente. Pero fue una gran época. Agustín Lara representa una gran época de la música en México. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al... Agustín Lara siempre quiso pagarle a Veracruz, y yo creo que hasta el grado de decir, pues yo soy veracruzano, como que se sentía veracruzano siempre, sentía que los veracruzanos eran quienes de veras lo reconocían, quienes sabían cuánto valía su talento, porque él toda la vida dijo que había nacido en Veracruz. Me puse a investigar, fui a Tlacotalpan, estuve con Humberto Aguirre Tinoco, que fue cronista de la ciudad, y le dije, Humberto, vengo a que me digas por qué Agustín Lara es de Tlacotalpan. Me dijo, yo te puedo dar todos los datos para decirte por qué no es de Tlacotalpan. Y me llenó de datos para destruir esa leyenda. Tlacotalpan es una ciudad especial, es una ciudad pues, abierta completamente hacia el río, toda completamente luminosa. La plaza es de lo más bello, y ahí en el centro está la cantina de Blancanieves. Es un rito llegar a ese lugar y estar ahí en un lugar que tienen casi un altar para Agustín Lara. Tienen ahí fotos, tienen algunos discos de los años 50. Es un lugar clásico, quizás sea el lugar más clásico de Tlacotalpan, es a donde llegas primero, es cuando te instalas, estás saliendo ahí, y ahí enfrente está la estatua de Agustín Lara, al otro lado está la iglesia, y junto está la casa donde vivió Gigi, una de las esposas de Agustín, que también más quiso a Tlacotalpan, ¿no? Él dice, o cuentan sus amigos, que él se ahogó y que entonces lo sacaron y que lo revivieron, y cuando volvió a abrir los ojos dijo, ¡ay, he nacido en Tlacotalpan! Pero eso es una cosa, es una leyenda de Agustín Lara, y que él decidió nacer en Tlacotalpan. Hay otra leyenda, parece ser que venía Agustín Lara con sus amigos, y venían todos borrachos, y de pronto Agustín Lara se paró en esa casa y se puso a llorar. Y entonces los amigos discurrieron entre ellos, pues es que a lo mejor se acordó de su mamá y por eso se puso a llorar. Yo creo que ahí nació, y de ahí ya se quedó la leyenda, y ahí le pusieron su placa de que ahí había nacido, pero no hay... La gente de esa casa no se acuerda, nunca ha habido memoria de que ahí hubiera nacido Agustín Lara. Pues es una cosa completamente inventada. Era una persona que de repente salía, no sé, a la parroquia a tomar un café, y los turistas lo reconocían. Ahí va Agustín Lara. Los veracruzanos le decían, miren, a los turistas, Agustín viene aquí al puerto a descansar de todo eso, no se le acerquen. Entonces los propios veracruzanos protegían a Agustín Lara para que él se sintiera libre en Veracruz, que fue ser un veracruzano más. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Aunque ahora sabemos que el compositor de María Bonita no nació verdaderamente en Tlacotalpan, no podemos negar que el Veracruz que hoy en día tenemos en mente se lo debemos en gran parte a su música. Agustín Lara reconfiguró el significado de Veracruz al grado de que es imposible pasar por las calles de Tlacotalpan o por el bar Blancanieves y no pensar en alguna de sus letras. Nuestro siguiente punto es visible desde el malecón del puerto de Veracruz. Sobre una pequeña isla se sostiene uno de los lugares más oscuros y enigmáticos de nuestra historia. La antigua fortaleza de San Juan de Ulúa ha tenido varias funciones a lo largo de su existencia, pero quizás la época que más la marcó fue su etapa como penitenciaría. Entre sus celdas llegaron a estar personajes desde el mismo Benito Juárez hasta el legendario bandido Jesús Arriaga, mejor conocido como Chucho el Roto.
Chucho el Roto es un personaje muy interesante, encarna la figura del bandido en su vertiente romántica, porque el bandidaje es un fenómeno muy fuerte, tremendo, a lo largo del siglo XIX. Y bueno, sabemos que Chucho el Roto encarna eso, este bandido que estafa a gente pudiente y lo que obtiene lo reparte entre los más desamparados. Eso además lo vuelve una figura popular, querida, porque es también un igualador, un justiciero, ¿no? Es un hombre que es de oficio carpintero, el destino lo orilla el destino, y además yo diría que la situación de profunda desigualdad que se vive en México en el Porfiriato es lo que lo orilla a pasar a ese lado, a esa idea de lo ilegal, de ser bandido. Voy a cantarles, señores, las coplas de Chucho el Roto. Aquí en el pueblo ha nombrado el bandido generoso. Jesús Arriaga entra en una crisis porque es perseguido a partir de pretender a una mujer, Matilde, de otra posición económica que también es vista con interés por gente de dinero, y esto hace que se le acuse, se supone que falsamente de ser un criminal, y esto lo orilla a pasar al lado de la ilegalidad. Bueno, se vuelve este bandido justiciero, este bandido generoso, y de ahí viene esa peculiar, vamos a decir, esa peculiar manera de operar, porque Chucho el Roto no es un ladrón así nomás, no es un salteador de caminos, no es un homicida, no, comete estafa, que si lo vemos así en el mundo de la criminalidad, bueno, también ahí hay niveles, y el ser estafador requiere habilidad, inteligencia, pero sobre todo la estafa no implica violencia. La leyenda cuenta de que apresado, por cierto, por un inspector queretano muy afamado en su tiempo, se le traslada a la temible cárcel de San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa es un lugar donde nadie querría estar, pero yo creo que ni siendo el comandante de la guarnición. Es un sitio muy interesante hoy, que lo vemos a la distancia, que hoy lo podemos visitar como museo, pero yo creo que ser soldado de la guarnición de San Juan de Ulúa era horrible, ser comandante de la guarnición era horrible, y ser preso era todavía más horrible. En esa dinámica de traslado a la temidísima cárcel de San Juan de Ulúa, como la temida gran cárcel del Porfiriato, pues es todavía más negra su fama. Y en esa coyuntura, lo que cuentan estas narraciones alrededor de Chucho el Roto es que se revela ante el ejercicio arbitrario de poder y de la autoridad. ¿Y qué es lo que se gana? Se gana una tanda de latigazos, pero el ánimo de Jesús Arriaga no se doblega y le recetan otra tanda de latigazos. Y lo que dice esta narración en general, convencional, que muchos conocen, es que a raíz de eso, a raíz de los latigazos, su salud se quebranta y muere. Pero también lo que dice esta tradición es que el ataúd donde se pretende que lo entierran está vacío. Está vacío, está lleno de piedras. ¿Y eso qué quiere decir? Que esta historia de este bandido justiciero tiene un final abierto, incierto, y en una de esas feliz. Porque una de esas narraciones dice que, lleno el ataúd de piedras, Jesús Arriaga puede escapar y reunirse en otro punto fuera de México con la mujer que ama, con la mujer por la cual acabó convertido en un criminal a los ojos de la sociedad, y puede vivir su amor en paz. Y Chucho el Roto, pues, ¿qué hace? Logra evadirse. Logra evadirse porque una de las constantes de su figura es el ingenio. Para ser un estafador hay que ser inteligente. No es lo mismo el uso de la fuerza del criminal, del salteador, que por medio de un arma o por medio del ataque que no considera ni tiene respeto por la vida de los demás, pues se apropia de los bienes ajenos. No,
El estafador es un criminal de otra escuela, usa la inteligencia y ese es el elemento que le permite a Jesús Arriaga fugarse. Y eso, hay que decirlo también, se ve como una hazaña, porque no cualquiera se escapa de San Juan de Ulúa. Máxime que hoy conocemos San Juan de Ulúa como una zona urbanizada, vinculada al puerto. Se llega por una pequeña carretera que cruza, antes San Juan de Ulúa era un islote con la fortaleza y había mar, o sea, se llegaba con lancha. En ese sentido, la fuga de Chucho el Roto pues es mucho más interesante y se vuelve noticia. Es un hombre que logra escapar del temidísimo San Juan de Ulúa. Chucho el Roto ha sido reconocido en la cultura popular por ser aquel bandido que robaba a los ricos para darle a los pobres. Y aunque se habla mucho de que San Juan de Ulúa era una fortaleza de la que nadie podía escapar, aún corre la leyenda de aquel astuto criminal que encontró la forma de hacerlo. Nuestra última parada la encontramos a 240 kilómetros al norte de Veracruz, en el puerto de Tuxpan. Fue en este lugar donde salió el Granma, un barco en el que se transportó un pequeño número de guerrilleros cubanos que encabezarían uno de los movimientos revolucionarios más significativos del siglo XX. A partir de ese momento, y después de los preparativos realizados en nuestro país, Ernesto Guevara se convertiría en uno de los íconos más importantes de la cultura popular en todo el mundo. En las correrías latinoamericanas del Che Guevara, indudablemente punto de referencia obligatorio es Centroamérica. Podemos considerar que Centroamérica, y en especial Guatemala, es el crisol ideológico del naciente Che Guevara. Recordemos que ahí se está gestando una especie de revolución pacífica, pero con cierto contenido agrario y nacionalista, implementado por dos presidentes, Juan Arévalo y más tarde Jacobo Arbenz, el segundo de origen militar, pero progresista. Entonces, el Che Guevara, por aquel entonces todavía Ernesto Guevara, llega a Guatemala en 1953 y se integra a este proceso de, podemos decir, reconstrucción nacional, de reforma agraria, de reivindicaciones de la sociedad guatemalteca, especialmente indígena. Él está interesado en trabajar en los proyectos de salubridad e incluso participa en algunas brigadas. Aquí es importante por una razón que lo va a ligar ya con el movimiento cubano. Él se encuentra con dos cubanos, uno del movimiento 26 de julio y otro del Partido Socialista Popular. El del movimiento 26 de julio era Antonio Ñico López, que en 1953 había dirigido el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Siboney, mientras que Fidel Castro y Abel Santamaría asaltaban el cuartel Moncada. Poco después de la amnistía de los revolucionarios, él se dirige a Centroamérica y se encuentra con Ernesto Guevara en la casa de un exiliado nicaragüense, Edelberto Torres, que le había puesto de apodo a la famosa United Fruit Company, la mamita Yunay. Aquí es donde los presentan y es precisamente Antonio Ñico López el que le va a poner a Ernesto Guevara el apodo o seudónimo del Che, por obviamente provenir de Argentina. Recordemos que el Che Guevara no era un migrante por razones económicas, ¿no? En primer lugar fue por conocer Latinoamérica y luego ya con un compromiso social. Y en ese entonces ya estaba titulado, él era doctor en medicina con especialidad en alergia, pero no era fácil para él encontrar un lugar donde poder recabar recursos para su subsistencia. Aunque su familia le brindaba apoyo, le ofrecía dinero, él lo rechazaba por una cuestión ante todo de orgullo, ¿no? Lo primero que hacen es él y el Patojo conseguir una cámara fotográfica y se dedican a fotografiar niños cobrando $1 y dice, y convencíamos, recuerda el Che Guevara, convencíamos a las mamás de que el nené valía la pena pagar $1 mexicano por esa maravilla que nosotros habíamos hecho. Entonces, fotógrafo ambulante es su primer trabajo. Va a desempeñar también otros, corresponsal de una agencia para cubrir Juegos Panamericanos. Va a trabajar también como velador en el Fondo de Cultura Económica cuando se ubicaba
en las calles de Parroquia y Universidad, Avenida Universidad, y posteriormente, por referencias también de algunos médicos peruanos y argentinos, va a conseguir trabajo en el Hospital General aquí de la Ciudad de México, en la especialidad de alergias. Él era alergólogo, tenía esa especialidad, e incluso es muy interesante decir que hizo algunos trabajos de investigación. Entonces, como podemos ver, tuvieron diversos trabajos, algunos ya formales, y ya siendo médico es cuando conoce, o más bien se reencuentra con Ñico López, que lo va a poner en contacto con Fidel Castro. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Ya estando en México, ambos personajes, Ñico López y el Che Guevara, que reiteramos se habían conocido en Guatemala, se reencuentran en el Hospital General de la Ciudad de México. Ñico López lo presenta ante Raúl Castro y posteriormente Raúl Castro ante su hermano, que tenía poco menos de una semana o 15 días de haber llegado a la Ciudad de México. En Emparán 149, en el departamento C, aquí se da esa plática entre esos dos personajes, pero nos debe de quedar claro que no era solamente este punto de reunión. Era, por así decirlo, el cuartel general, aunque había varias casas de seguridad. Y aquí es donde se va a planear gran parte de la Revolución Cubana y donde se van a integrar otros miembros del movimiento, y va a haber contacto también con otros miembros de otras organizaciones revolucionarias. Eventualmente con miembros del antiguo Partido Socialista Popular, de Juan Marinelo, de Aníbal Escalante, de Carlos Rafael Rodríguez, y también con gente de la FEU, en concreto con José Antonio Echeverría Bianchi. Fidel Castro y Ernesto Che Guevara se conocieron en el año de 1955 en la Ciudad de México, dando comienzo a lo que después se convertiría en la Gran Revolución Cubana. En un momento continuamos con más de esta historia. Una vez en contacto Fidel Castro con el Che Guevara, inicia la ardua labor de los entrenamientos, los cuales se llevan a cabo en lugares disímiles, algunos en Ciudad Victoria, otros en Chalco, en el Rancho de los Gamitos. Y aquí es importante sobre todo la labor de dos personas: el ex coronel republicano, veterano de la Guerra Civil Española, Alberto Bayo Guirao, y el mexicano Antonio del Conde Pontones, llamado El Cuate, quien tenía una armería en la calle de Rivellejedo 47, y quien va a ser el que les va a conseguir también el yate Granma a los expedicionarios. Era un yate, digamos, no el mejor para este tipo de travesía. De estos 82 expedicionarios, 4 no eran cubanos: el Che Guevara, que era argentino, el dominicano Ramón Mejías del Castillo, llamado Pichirilo, el italiano Gino Donéparo, y un mexicano, Alfonso Guillén Zelaya, quien entonces era un jovencito que estudiaba en la vocacional, iba a conocer a Fidel Castro en un mitin de Chapultepec y iba a decidir unirse a los expedicionarios. En el mes de junio, después de un viaje de Fidel Castro a Costa Rica para coordinarse con algunos revolucionarios cubanos, van a tener un severo contratiempo, porque el 20 de junio son apresados por la Dirección Federal de Seguridad. El que estuvo al mando de este operativo era un joven capitán de 27 años llamado Fernando Gutiérrez Barrios. Son apresados Fidel, Ramiro Valdés y Universo Sánchez en la calle de Kepler 26, en Polanco, y trasladado a la Plaza de la República, donde estaban las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad. Fidel Castro se ofrece como intermediario para hacer la redada con el resto de los expedicionarios y evitar que hubiera un enfrentamiento, una confrontación entre tales expedicionarios y entre las fuerzas mexicanas. El que lleva a cabo dicho operativo fue el policía Luis Baret Marín, y bueno, en esta redada cae el Che Guevara. Estuvieron presos en la cárcel de migración de Miguel Schultz, en la colonia San Rafael, alrededor de 34 días. Son liberados el 24 de julio, y como Raúl Castro no fue hecho prisionero, contacta a Lázaro Cárdenas, que es quien interviene ante el gobierno de Ruiz Cortines y logra su liberación. Se tuvo que recurrir a esta vertiente política porque la vertiente netamente jurídica o legal no había prosperado.
pues incluso el juez de la causa, Miguel Lavalle Fuentes, había ordenado su liberación, pero la Secretaría de Gobernación había sido remisa a efectuarla. Esto es en gran parte lo que acelera los preparativos para la expedición, que va a ser en noviembre del 56, el 25 de noviembre. Esta cuestión hace que haya más celeridad en los preparativos, que se concentren todos en Tuxpan y que la noche del 25 de noviembre, una noche tormentosa donde había norte, salgan en el recorrido hacia Cuba, que tuvo sus bemoles y no estuvo exento de riesgos. Incluso el expedicionario Roberto Roque cae al agua y es rescatado a las pocas horas por Fidel y sus correligionarios. Los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo y que la gran virtud de su líder Fidel Castro fue la de aglutinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. El Che Guevara pasaría a la historia como aquel argentino que fue pieza clave en la historia cubana. Y aunque, irónicamente, su recuerdo ha quedado inmortalizado en todo tipo de souvenirs de cultura popular de los países capitalistas, no podemos dejar de preguntarnos lo que habría sido de su leyenda si el Granma no hubiera zarpado de aquella playa de Tuxpan en 1956. Por ahora hemos terminado nuestro recorrido por el estado de Veracruz, pero aún quedan demasiadas historias por conocer y muchísimos lugares por explorar.